¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 12 titulado Precursores. Y te invitamos, como es habitual, a que estés con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, te invitamos a hacer uso de tu guía Sígueme y a poder hacer el esfuerzo de memorizar el pasaje de memoria para esta ocasión. Y vamos a recordarlo juntos. Ahora se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el pasaje de memoria para que puedas tenerlo en cuenta para esta semana y lo puedas memorizar. Por supuesto, como es habitual, doy la bienvenida al Pastor Roberto. ¿Cómo te encuentras esta ocasión, Pastor? ¿Qué tal, Pastor Carlos? Bien, contento de estar aquí con nuestros amigos de Reacciones que lunes con lunes nos siguen en punto de las 7 de la noche. Y déjenme compartir con ustedes la pregunta clave que tenemos para este episodio. ¿Dónde encuentras valor cuando tu fe es probada? Seguramente la fe de nuestros amigos que están allí sintonizándonos ha sido probada en algún momento. Sin Las duda. nuestras han sido probadas. Vamos entonces a ir preparando nuestra respuesta para el momento de reaccionar con el emoji. Así que recuerden, ¿dónde encuentras valor cuando tu fe es probada? Les animamos entonces para que compartan esta edición de Reacciones. Nos encontramos ya en el umbral del cierre de una temporada más aquí en Así Reacciones. Así que bueno, bienvenidos una vez más al episodio número 12, Pastor Carlitos, Precursores. Así es, y por supuesto vamos a presentarles también la estructura planeada para este episodio, que es la siguiente. La primera sección nos habla de profecía, poder y perseverancia. Continuaremos con la sección 2, seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y en la tercera sección hablaremos de que Dios sostiene a los fieles. Así que bienvenidos todos, esto es Reacciones. Profecía, poder y perseverancia. En esta ocasión veremos cómo las historias bíblicas nos revelan valor y esperanza para los fieles en los últimos días. Veremos historias como la de Sadrach, Mesach y Abednego. También hablaremos un poco de los apóstoles y su experiencia al ser perseguidos y, por supuesto, de los primeros cristianos en la era del inicio de nuestra iglesia cristiana. Así que, Pastor Roberto, en la primera idea nos habla acerca de estas historias que vamos a ver durante este episodio. Coméntanos un poco al respecto. Que está bien entrelazado con el texto que ya les hemos mencionado, el texto clave, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez o de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y en ese sentido, el sábado tenemos la reseña de lo que vamos a ir descubriendo en los demás días. Por ejemplo, hablando ya del día domingo, Daniel capítulo 2, revela que Dios está al control y establecerá su reino eterno. Vamos a hablar un poco de esto. Allí en el día domingo vemos un enfoque historicista de la profecía. El libro de Daniel tiene una parte que es histórica y se refiere fundamentalmente a la secuencia de imperios que hay, comenzando con Babilonia y dando paso a Medo-Persia, Grecia, finalmente Roma, y las subdivisiones que propiciaron el Estado europeo, la organización europea que predomina y prevalece en estos tiempos. Así que cuando nosotros nos damos cuenta en los registros históricos, vemos la confirmación de la visión que tuvo Nabucodonosor y que le fue explicada a Daniel, y allí mismo menciona los nombres de los reinos. Nos vamos a dar cuenta de datos curiosos, por ejemplo, en el sentido de que las naciones que resultan de la fragmentación de Roma y que a la postre constituyen
Europa. Son naciones que no se unen, aquí menciona, ¿no? Se mezclarán, pero así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Hierro y arcilla, no hay manera de que se haga una mezcla homogénea. Nunca hay una completa unidad. A pesar de que intentan casarse y a través de estas diferentes alianzas, por ejemplo, en la monarquía británica se llama Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esta designación fue relativamente reciente, en 1917. Antes tuvo otro nombre, que era la Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. Y los estudiosos aluden a que esto era ascendencia germana, alemana. Entonces lo atribuyen a que los lazos sanguíneos fueron propiciando estas uniones y que a pesar de todo, estas alianzas no bastaron para mantener la unidad, porque luego vino, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, hemos visto en el escenario geopolítico tantos desacuerdos que ha habido en la Unión Europea. Apenas hace unos pocos años el Brexit, ¿no? Entonces, las profecías se cumplen en el plano histórico y vemos entonces cómo Dios mantiene el control, porque Él reveló que esto iba a suceder, sucedió, sigue sucediendo, pero al final todo toma el curso de la voluntad de Dios. Amén. Sin duda alguna, Pastor Roberto, es muy interesante ver cómo Daniel 2 nos presenta el curso de la historia y cómo podemos comprobarlo también a través de los libros de texto hablando de historia, porque es algo real, es algo verídico y que llega hasta nuestros tiempos. Ahora, en todo este contexto observamos una imagen que fue vista en el sueño de Nabucodonosor, que es lo que conlleva a interpretar todos estos imperios prácticamente. Sí. Pero en la tercera idea de esta primera sección hablamos de que la verdadera adoración resiste la presión y permanece fiel, sin importar las consecuencias. Comenzamos ya a ver un asunto interesante. Después de que Nabucodonosor ve esta imagen, después de que se le explica justamente los imperios que representaban, él toma la determinación de crear esa misma imagen, de replicarla, pero totalmente de oro. Cabe mencionar, Pastor Roberto, que los metales estaban muy claros, muy identificados en cada sección de las partes del cuerpo de esta imagen. Sin embargo, ahora llama la atención que Nabucodonosor describe en Daniel 3, del 1 al 12, que esta estatua fue hecha totalmente de oro, totalmente de oro. Que justamente era la cabeza. Sí, era el metal que iba en la cabeza. Él representaba a Babilonia y después vamos a ver la sucesión y la degradación de los metales, porque de oro comienza a descender a plata, a bronce. Hay como una degradación. Así es. Pero me llama la atención el hecho de que Nabucodonosor, aunque escuchó esta degradación en los metales, ese orden, él quiso imponer la totalidad del oro, como dando a entender que su imperio tendría que permanecer y nunca iba a ser derribado. Justamente esto conlleva a un punto, porque al tener esta imagen, él es motivado de cierta manera como Lucifer. Su ambición, era engreído, orgulloso, y se atrevió a rebelarse totalmente contra la autoridad de Dios. Así que eso hizo también Nabucodonosor. Él exigió una adoración, y es donde vemos justamente, por eso la parte de la tercera idea menciona que la verdadera adoración resiste la presión. Vemos cómo todas las personas fueron convocadas, y dentro de este grupo los hebreos que habían llegado también como esclavos, y ahora también eran obligados y presionados a adorar a esta imagen. Y observamos aquí justamente su fidelidad, su lealtad a Dios. Había consecuencias, Pastor Roberto. Sí. Había consecuencias. Y cuando nosotros vemos este escenario tan difícil para mantenerse fiel a Dios, no podemos evitar recordar que lo que se le había mostrado a Nabucodonosor era el futuro. Ni siquiera era como la idea o el plan de Dios. Era lo que iba a suceder. Entonces, Nabucodonosor de alguna manera dice, no, yo voy a desafiar el tiempo, voy a desafiar el futuro, voy a desafiar la soberanía de Dios. Exacto. Mi reino va a prevalecer. Y entonces él quiso ocupar el lugar de Dios.
Dios había mencionado esto va a suceder y Nabucodonosor dice, no, Quiso todo va imponer. a ser oro y el oro va a permanecer. Y vamos a ver entonces cómo allí Daniel y sus amigos pues tienen que enfrentarse a un entorno muy hostil, a un entorno donde su fe va a ser probada, cueste lo que cueste, Así que es. va a ser precisamente nuestra sección número 2. Seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y ahí es en el día martes donde vamos a encontrar ahora una alusión a otra imagen. Ujú. Ya no es la imagen de Nabucodonosor, porque en la historia allí está presentada una estatua que tenía la intención de justificar las ansias de poder y de dominio de Nabucodonosor en Daniel 3. Pero, aunque se da esta orden, vamos a ver también una comparación, un lenguaje muy similar que se encuentra, por ejemplo, en Apocalipsis 13:15, cuando dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que bueno, aquí vamos a ver entonces que la imagen de Nabucodonosor representa un reino Ujú. que no quiere terminarse, que quiere someter a la humanidad. Y en Apocalipsis vamos a ver lo mismo. Exactamente. El que no adore a esta imagen va a sufrir las consecuencias. Y esta imagen de Apocalipsis, que representa también un sistema religioso, pero que está en contra de Dios, es el que se le da el poder para entonces ejercer estrategias de dominio contra los seguidores de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con los jóvenes? Los jóvenes les habían dicho, bueno, si ustedes no se postran, si no adoran, van a ser echados en un horno de fuego. Exactamente. En otras palabras, iban a ir directo a la muerte. Y eso es lo que sucede en nuestros días y conforme nos acercamos al tiempo del fin, esto se intensificará. Es muy interesante, Pastor Roberto, ver cómo Apocalipsis también hace un llamado al pueblo de Dios a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, al Creador. Sí. Y ahora encontramos un contraste donde justamente el punto de conflicto es la adoración. Es ese punto que tanto Dios espera de su pueblo como también Satanás alega que pueda recibirlo de quienes lo siguen. Y justamente es algo que da controversia en esta generación, Pastor Roberto, porque vivimos de alguna manera un sistema religioso confundido, donde, bueno, si Dios es amor, ¿por qué es necesario que enfrentemos la muerte? Dios nos ama, Dios nos comprende. Entonces, si en algún momento yo tengo que ser cuestionado, pues de alguna manera hay quienes deciden adorar a Satanás, ceder ante la presión antes que ser fieles a Dios. Se ve como que si el cristianismo de cierta forma fuera como que masoquista, irracional, sin sentido. ¿Por qué? Porque para qué, ¿no? exactamente, un fanatismo, pero no tiene nada que ver justamente con el fanatismo, sino con el hecho de la fidelidad. Ahora, tú mencionaste un punto muy importante. Apocalipsis alude ya al hecho del tiempo del fin, donde se menciona esta bestia que nosotros comprendemos justamente que es un sistema religioso popular, pero la segunda idea nos muestra, Pastor Roberto, que la iglesia primitiva enfrentó persecución, pero Dios la fortaleció y liberó a sus fieles. Es decir, la historia de la iglesia primitiva nos presenta que desde los orígenes, la formación de la iglesia, enfrentaron estas consecuencias de ser perseguido. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Duda. Fueron odiados muchos por la misma gente de sus pueblos, que los consideraban como una amenaza. Así que la iglesia comienza a tener persecuciones, lo mismo que registra Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 19, dice que en aquel tiempo mismo, el tiempo del rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y también tomó preso a Pedro. Y aquí me llama mucho la atención, porque no debería de asustarnos, sí debería motivarnos a prepararnos, a consagrar nuestras vidas a Dios y darnos cuenta de que cuando estamos en el lugar correcto, del lado correcto, Dios nos va a resguardar.
La historia de Pedro nos muestra que aunque después obviamente terminó muriendo por Cristo, pero en el momento que necesitaba la protección, Dios los resguardó. Claro. Ahora, nosotros enseñamos que para los que creen en el Señor, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no es que vayamos buscando la muerte, es que estamos conscientes de que en algún momento es muy probable enfrentarnos a ella, pero ser fieles y leales a nuestro Dios. Y retomando esa idea, ¿por qué los cristianos se enfrentan a la muerte? Y yo creo que conviene establecer con claridad el concepto de adoración. ¿Qué es adorar? Adorar no es solamente postrarse ante una estatua, como en el caso de los jóvenes hebreos. Adorar no es simplemente decir, yo creo en algo y ya, simplemente no. La adoración tiene sus raíces en procesos cognitivos bien definidos, es decir, en la racionalización de la fe. Porque no me dejarás mentir, Pastor Carlos, hoy vivimos una época, una tendencia de mucho sensacionalismo. Así es. La gente busca de Dios, pero en realidad sin la intención de querer conocer a Dios, sin la intención de querer hacer un pacto. Hoy la gente quiere espiritualidad. Quieren vivir y disfrutar. Mira qué bonito es alabar. Y yo me siento en un éxtasis. Y la gente va buscando experiencias. Pero eso no es adorar a Dios. Según la Biblia, según lo que la Biblia dice, adorar a Dios significa reconocerlo como el creador. Amén. Entonces, si necesitamos reconocer a Dios como el creador, necesitamos volver a los orígenes, a la semana de la creación, a los 6 días de 24 horas literales, al séptimo día, cuando Dios establece un monumento a la creación. La gente se enfada cuando hablamos del sábado. La gente comienza a decir, es que son fanáticos, es que eso era para los judíos. El sábado existió antes de que existiera el pueblo judío. Así es. Pero a veces nos cegamos a nosotros mismos con el afán de tener una experiencia, y lo pongo entre comillas, una experiencia de adoración, de crecimiento, pero eso no es adoración. Va a haber una experiencia, sí, pero es resultado de lo que nosotros hemos creído a la luz de las Escrituras. Entonces, si tú, y escuchen bien todos, ¿no? Si tú no estás adorando al Dios creador, si tú no estás viviendo tu vida conforme a las enseñanzas de las Escrituras que nos hablan de un Dios creador, entonces, como dice aquí la misma palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo dijo, si tú no estás recogiendo conmigo, juntando conmigo, entonces estás esparciendo. Entonces, si tú no adoras al Creador, si tú no reconoces a Dios como el Creador de la tierra, que la hizo en 6 días y que descansó el séptimo día, yo me atrevo a decir esto con mucho respeto, si tú no estás adorando a ese Dios Creador, entonces estás adorando a alguien más. Y eso es preocupante, Pastor Roberto, porque nos lleva a un punto de reflexión que justamente es lo que nos presenta la guía de estudio. El hecho de que la adoración en el fin del tiempo será el cuestionamiento para todos. Es decir, ¿a quién adoras? ¿De qué manera lo adoras? Tu concepción de la adoración. Y estamos llegando, Pastor Roberto, a un punto muy importante que es dar respuesta a la pregunta de este episodio. ¿Dónde encuentras valor cuando tu fe es probada? Les animamos a que puedan compartirnos sus respuestas, a que puedan dejarnos ahí su emoji. Y creo que vamos a compartir nuestra opinión. Yo quisiera comenzar compartiendo el emoji que para mí es la fuente de fortaleza, donde encuentro yo valor cuando la fe es probada. Yo usaría una Biblia, la imagen de una Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, nos guía a Jesús
Y a manera que nosotros conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que es esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino. Y nos vamos a fortalecer, porque es a través de ella que conocemos más a Dios al relacionarnos con ese Creador. Y es una relación íntima que obviamente tú mencionabas, muchos hoy buscan experiencias emocionales que les hagan sentir. Hay quienes dicen, es que pastor, yo no siento nada, por eso no voy a la iglesia. No se trata de sentimientos ni de emociones, se trata de la razón. Y muchas veces nos cuesta darle la razón a alguien que de alguna manera ha sido una persona que falló, que se equivocó, pero que tiene la verdad. Y ese es el desafío de creer en el Señor. Por eso hablamos de que se fortalece nuestra fe y es probada. Ahora, las pruebas van a llegarnos a todos. A mí me llama la atención justamente, Pastor Roberto, tuvimos un ciclo de evangelismo muy bonito en el mes de abril, pero coincidentemente varias personas del distrito que se bautizaron, nuevos miembros, comenzaron a enfrentar pruebas bastante complicadas. Una hermana llegó a parar hasta Villahermosa al hospital, otro hermano con problemas familiares, y me llama la atención esto porque su fe está siendo probada. Claro. Y es ahí donde justamente nosotros tenemos que tomar el valor de la Escritura, de lo que creemos. Lo que tú mencionabas es muy importante, el Creador en el que nosotros creemos. ¿Para qué? Para que tengamos el valor y nuestra fe, aunque sea probada, nos podamos mantener firmes. Amén. Las pruebas son inevitables en la vida cristiana. Y mientras más uno se solidariza con las Escrituras, mientras más uno afianza su fe en las Escrituras, perdón, más complejas son las pruebas. Y este es un episodio tremendo. Sí, sin porque duda. Hablar de los precursores, Pastor Carlos, es hablar de gente que entregó su vida para defender la veracidad de las Escrituras. Amén. Y con cuánta livianidad nosotros desechamos la verdad de las Escrituras. Por eso yo elijo el emoji del fuego, de la llamarada de fuego. ¿Dónde encuentras valor cuando tu fe es probada? En el fuego, porque los jóvenes hebreos se enfrentaron al fuego. Allí está el valor, cuando la prueba está enfrente, en el fuego, pero en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando ellos estuvieron en el horno, el Señor los protegió. Entonces, confiar en Dios es creer en Dios y creerle a Dios. Si Dios te dice que tiene un plan para tu vida, no hay una evidencia, no hay una demostración que tú tengas y que le puedas decir, a ver, Señor, muéstrame el catálogo de las aventuras que voy a vivir contigo para que yo tenga una probadita. No, con Dios no hay nada de eso. Así es, no. Con Dios es, mira, yo tengo un plan para ti, pero no te puedo mostrar nada. Lo vas a conocer Tienes en que el confiar. proceso. Entonces se trata de la fe. ¿Dónde encuentras valor? En el fuego. Hay que ir al fuego y dejar también que el fuego del Espíritu Santo nos ayude para prevalecer en el tiempo del fin. Es un episodio tremendo porque es un llamado a la acción. Así es. En estos últimos días, la realidad es, por ejemplo, que se van a seguir levantando muchos movimientos falsos que van a querer desprestigiar el nombre de Dios. Entonces, conviene que nosotros nos aferremos a nuestro Creador y a la fe en las Escrituras. Queridos amigos, ¿ustedes con qué emoji reaccionan? Pónganlo allí en la caja de comentarios. Sus respuestas nos ayudan a crecer porque sin duda entre todos construimos este conocimiento y juntos nos ayudamos para aprender más de la Biblia, Pastor Carlos. Sin duda, Pastor Roberto, y nos has puesto las bases para llegar a la tercera sección que nos habla de que Dios sostiene a los fieles. Y en esta sección mencionamos la primera idea, Pastor Roberto, que tiene que ver con la marca de la bestia, que simboliza la lealtad a la autoridad humana por encima de Dios. Hemos escuchado que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, esa es una decisión personal. Cuando llegamos a hablar de la marca de la bestia, hay personas que sienten temor por lo que esto simboliza proféticamente. Sabemos que la bestia es un sistema religioso popular, lo identificamos, pero también ubicamos que la marca de la bestia, muchos han tenido teorías, han surgido hipótesis de que la marca de la bestia es un chip, que la marca de la bestia es un registro, un tatuaje. Hay tantas cosas que se han llegado, pero la guía de estudio en este episodio, Pastor Roberto, nos está
poniendo la base de lo que es la adoración. Y principalmente uno de los asuntos más tergiversados en esta época es la adoración que Dios se instituyó desde la misma creación. Por eso lo que tú mencionabas es trascendental, el hecho de reconocer a Dios como nuestro creador, porque el sábado fue instituido desde la creación. Muchos han llegado a decir, es que puedes adorar a Dios en cualquier día. Sí, es cierto. Es un concepto que podríamos decir, sí, es cierto. No, y lo hacemos. O sea, no es de que puedes adorar en cualquier... No, hay que adorar a Dios todos los días. Sí, pero la relevancia y la trascendencia del sábado no la tiene ningún otro día, porque la Escritura enmarca que el sábado fue bendecido y santificado por Dios. Y es ahí donde el punto de vista, el pueblo de Dios que esté dispuesto a adorarlo en el séptimo día, conforme manda la Escritura, no por fanatismo, no por fanatismo, porque fue justamente lo que se cuestionó acerca de Jesús, el hecho de lo que estaba bien o no hacer en el día sábado, pero justamente es una de las pruebas más importantes para nosotros. ¿Por qué? Ser fieles a lo que indica la palabra de Dios, de que si es el séptimo día, yo voy a adorar a Dios de manera más especial, a tener una comunión con Él el séptimo día. Y es donde entra, Pastor Roberto, la marca de la bestia, que también tiene que ver con un sistema de adoración. Y cuando hablamos de la marca de la bestia, hablamos inevitablemente de un acto de adoración. Exactamente. ¿Por qué tú no adoras a Dios? Por ignorancia, es decir, ignorancia en el sentido de que desconoces lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué no adoras a Dios? Porque te rebelas voluntariamente. Hay muchas respuestas para no adorar a Dios. Exactamente. Pero cuando vemos el principio bíblico que dictamina que el día de reposo es el sábado, y es que la evidencia es contundente a lo largo de los 66 libros de las Escrituras, así es. Ya sea que lo mencionen de manera explícita o se sobreentienda de manera implícita, el sábado es el día especial. Es un santuario en el tiempo para encontrarnos con Dios. Amén. Y como tú decías, no es que yo no voy a adorar a Dios el lunes, ni el martes, ni el miércoles. No, yo adoro a Dios todos los días, pero el sábado es el día de encuentro, es el día de reposo, es el día en que abandono lo trivial para que el cielo y la tierra se conecten de una manera que no sucede en ningún otro momento. ¿Y por qué el sábado? Porque Dios lo escogió. No fue una situación que se sometió al voto popular y dijeran, bueno, a ver, niños, niñas, decidan qué día les parece mejor. Y esto que voy a decir, lo voy a tratar de decir de la manera más cuidadosa posible. Cuando nos acercamos al tiempo del fin, la confusión, Babilonia, que lo vimos en episodios pasados, Babilonia, Babel, confundir, va a cobrar mayor relevancia. ¿Y por qué el enemigo quiere que nosotros no adoremos a Dios en el sábado? Porque sabe que el sábado es el epicentro de la creación, es el monumento, es este estandarte que nos recuerda constantemente. Cada séptimo día recordamos, Dios es nuestro creador, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. El enemigo dice, no puedo permitir que la humanidad recuerde eso, porque si lo recuerdan, entonces van a entregarse a Dios, se van a arrepentir y se van a salvar, y lo que el enemigo quiere es perdernos. ¿Qué pasaba en el tiempo antiguo? Decían, no, es que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, quedémonos solo con el Nuevo. Los eruditos bíblicos han confirmado una y otra vez que la autenticidad de la Biblia radica en la complementariedad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque no puedes entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Bueno, ya, se radicó ese argumento, ¿no? ¿Y ahora qué nos queda? No, es que Jesús resucitó en el día domingo y vamos a adorar en el día domingo. Y la Biblia dice no, porque la evidencia apunta al sábado. No hay en la Biblia una solidez de argumentos teológicos y bíblicos para sostener que el domingo es el día de adoración. Y eso se convierte en el centro, Pastor Roberto, de la marca de la bestia, de entender que la adoración a Dios en el fin del tiempo funge el papel determinante de nuestra lealtad. Hablando objetivamente, o adoramos a Dios con convicción el séptimo día, con la base en la Escritura, o tomamos el día impuesto por el ser humano, que es el día domingo, para dar una adoración
a la persona equivocada. No hay otra opción, no hay otra determinación. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver que Dios sostiene a los fieles, Dios cuida de su iglesia, pero también la decisión de su pueblo determina la consecuencia de lo que va a experimentar. Y es una decisión personal, ¿verdad? Así es. Y por último, nada más recordar ahí la reflexión del día viernes. Dios usa ángeles para intervenir en la historia y sostener a su pueblo fiel. Amén. Sin miedo a lo que viene en el futuro, confiamos en el Señor, aunque venga el horno de fuego, en medio del fuego el Señor puede sostenernos. Amén. Pastor Amén. Carlitos, nos estamos acercando ya al último episodio para este cierre de temporada tremendo. Recordar Sin los duda. precursores. No se olviden, amigos, de los precursores. Hubo personas en la historia pasada que entregaron su vida para que nosotros podamos estar sentados en esta mesa estudiando las Escrituras con libertad. No los defraudemos, no defraudemos su ejemplo y su testimonio y compartamos con más personas. Muchos más necesitan adorar al Dios verdadero y salir del engaño que el enemigo ha querido levantar con filosofías extrañas. Así que tenemos una tarea inmensa, Pastor Carlos. Sin duda, Pastor Roberto, y ha sido un gusto poder estar contigo también y disfrutar de este emocionante episodio. Así que, amigos, no se pierdan todos los lunes en punto de las 7 p.m. un episodio más de reacciones a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube y también en Spotify. Todos los lunes estaremos con ustedes a partir de las 7 p.m., así que le invitamos a que no se pierda el último episodio que se aproxima. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para la